Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. La Iglesia de Cristo presenta Peniel, una experiencia nueva. Escuche atentamente el mensaje de Dios que cambiará su vida. Gloria a Dios, es un placer nuevamente, querido Radio Escucha, el poder llegar hasta sus preciosos oídos con la bendita palabra de Dios, ¿verdad? Como usted ya es un asiduo oyente de la radio, pues ya nos conoce el pastor Víctor Velázquez, juntamente con el hermano Jorge Verduzco. Amén. Y estamos desarrollando una temática que, pues gracias al Señor, está siendo de edificación para todos aquellos que le están poniendo atención. Y como le digo, esperamos de que usted en unos minutos más adelante usted nos pueda llamar. Amén. Le vamos a poner a su disposición un teléfono. Usted puede llamarnos ya sea por el teléfono normal al 702, área 702-802-0230. Se lo voy a volver a repetir para que usted agarre el lapicero. 702-802-0230. Y también puede llamarnos a través de WhatsApp. Amén. Sí, ¿verdad? Mis hermanos locutores, en esta noche tenemos la dicha de que está con nosotros el hermano Juan Carlos nuevamente, y está también con nosotros el hermano Omar de Jesús. Una bendición que el hermano esté con nosotros. Y también saludamos a los jóvenes que en este día tuvieron una salida y están legalmente en el parque ahorita, creo, de la Cregua. Ahí están ahorita los jóvenes compartiendo, conviviendo, y qué bueno que puedan convivir sanamente en la presencia del Señor. Pero como le estaba diciendo, vamos a continuar platicando acerca del tema que tiene que ver precisamente con el quinto hijo de Jacob, y que es precisamente Zabulón. Y Zabulón tiene un significado. Decíamos que Zabulón, su nombre quiere decir morada o habitación. Y entonces le explicaba yo la importancia de que nosotros entendamos que debemos nosotros de convertirnos en morada del Espíritu Santo, porque para eso fuimos escogidos en Cristo Jesús, para ser templo y morada del Espíritu Santo. Otras personas desafortunadamente abren puertas, pero abren puertas para ser morada no del Espíritu de Dios, sino muchas veces de influencias espirituales de parte de las tinieblas. Entonces notábamos de que en el libro de Génesis, en el capítulo 49 y verso 13, cuando Jacob le habla y le profetiza precisamente a Zabulón, le dice: Zabulón habitará a la orilla del mar, y él será puerto para naves, y su límite será hasta Sidón. Entonces aquí hay palabras claves, ¿verdad? Como por ejemplo, él va a habitar a la orilla. Dice también que él será puerto, ¿verdad? A una puerta, pues, para así naves, y su límite. Entonces vemos que de alguna otra manera tenía límites. Y hablábamos precisamente de los límites, y decíamos de que lo podíamos ver en dos aspectos. Desde el aspecto negativo, así es, cuando a nosotros nos limitan de una manera negativa, y nos dicen que no podemos hacer nada, que no podemos lograr nada, y desafortunadamente esas limitaciones, esas palabras nos afectan muchas veces y no nos permiten alcanzar nuestro potencial, no nos lo impiden.
Pero mirábamos también de que lo podíamos ver desde el aspecto también positivo. Así es. Ciertos límites que quizás pueden ser de parte de Dios, pero para nuestro bien. Amén. Entonces, límites que depende quién nos lo puso y por qué nos los puso, pueden ser malos, o límites que pueden ser para nuestro propio beneficio. Entonces, y cuando nosotros entendemos los límites, nos vamos a dar cuenta que los límites son precisamente para que nosotros los respetemos. Así es. ¿Verdad? En el aspecto positivo hay límites. Es como cuando usted va y encuentra un rótulo que dice no traspasen. Así ¿verdad? es. Uh-huh. No traspasar, dice, ¿verdad? Entonces te está señalando legalmente un límite. Así es. Y tú no puedes pasar de ese límite, porque puedes estar violando la ley, puedes estar violando una propiedad y te puedes meter en problemas cuando ves un rótulo no traspasen. O te das cuenta que a veces cuando se cometió un crimen o un accidente, te vas a dar cuenta que regularmente las autoridades aquí en Estados Unidos usan una cinta color amarilla, y con la cinta color amarillo acordonan el área del accidente o donde fue el asesinato, y eso te dice no traspasen también. Así es. No puedes traspasar esa cinta amarilla, y si tú lo haces, te puedes meter en un grave, pero grave problema, porque esa cinta amarilla es para proteger la escena del crimen. Así es. Para que no se contamine la escena del crimen. Y a ti te protege para que no te impliques. Porque haz de cuenta que aparece una persona, la mataron, y pusieron el cordón amarillo alrededor. Y vienes tú, te metes, y sin darte cuenta se te cae la cartera y te sacan. Te saca el policía, pero no se dieron cuenta que se te cayó la cartera. Cuando lleguen los detectives a hacer la investigación, van a encontrar junto al asesinado tu cartera. Entonces tal vez tú ni siquiera tuviste nada que ver, nada. Pero por haber traspasado los límites, te metiste a un problema grave. Así Aquí es. a que se averigüe, dijo alguien, ¿verdad? Como decía en mi país un presidente, fusílenlo y después averiguan, decía, ¿va? Cuando agarraban a alguien. Entonces ya cuando averiguaban ya habían fusilado al pobre, ¿verdad? Pero como le digo, uno se puede legalmente meter a problemas por traspasar límites. Cuando Así tú quieras es. decirme algo, Jorge, ¿verdad? O una aportación, simple y sencillamente dime sin ningún problema. Amén. ¿Verdad? Pero le digo, hay ciertos límites que no hay que traspasar. ¿Por qué? Porque pueden traernos muerte. A veces Dios nos pone límites, ¿verdad? Porque Él sabe que corremos un peligro si nosotros pasamos ese límite. Miren lo que dice 2 de Corintios 10:13. Y son límites para nuestro bien. Dice, mas nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino dentro de la medida de la esfera que Dios nos señaló como límite para llegar también hasta vosotros. Mire qué tremendo. Entonces, Pablo habla de que Dios le puso un límite. Así es. Y mire qué tremendo, ¿verdad? Porque ese límite que Dios le puso a Pablo era un límite de protección, ¿verdad? Y nosotros tenemos que entender cuando Dios a veces nos está limitando o nos está prohibiendo algo, pero lo está haciendo para nosotros, ¿verdad? A Pablo le dice que le puso una esfera y se la señaló como límite. Así es. Y te recuerdas que en una ocasión dice la Escritura que Pablo quería ir a cierto lugar
y dice que el Espíritu de Cristo se lo impidió. Así es. Después quiso volver a ir, ¿verdad? Él continuó que quería ir y dice que el Espíritu Santo se lo impidió. Así es. Y luego quiso volver a ir y dice que Dios se lo impidió. Entonces dice él, entendimos, porque Dios lo limitó. Así es. Y fíjate que no iba él a hacer nada indebido. Él quería ir a llevar la palabra de Dios. Así es. Pero no era el tiempo. O saber qué peligro estaba en aquella ciudad, que quizás a Pablo le iba a costar bastante caro. Así es. Y entonces el Señor lo limitó para su propio bien y el bien, si no me equivoco, de Silas, porque creo que era el acompañante de Pablo. Entonces Pablo dice aquí que Dios le puso una esfera y se la señaló como un límite. Ahora miremos este otro límite que el Señor le puso al pueblo de Israel en el libro de Éxodo capítulo 10 y verso 21. Capítulo 19, verso 21 dice: y el Señor dijo a Moisés, diciendo, advierte al pueblo. Desciende. Advierte al pueblo, no sea que traspasen los límites para ver al Señor y perezcan muchos de ellos. Oiga esto. Entonces el Señor le señaló un límite. Así es. Al pueblo. Porque el Señor sabía que en la condición en la cual ellos estaban, ellos lo querían ver. Y no es que ver al Señor sea malo, el anhelar, querer verlo. Pero el Señor sabía la condición de ellos. Así es. Y en la condición en la cual ellos estaban, lejos de ser un beneficio, yo pienso que esta gente estaba mal internamente. Y entonces les iba a perjudicar, porque les dijo al Señor, ¿verdad? No sea que traspasen los límites. Así es. Para ver al Señor y perezcan. Entonces, ¿qué era lo que el Señor no quería? Que ellos murieran. Así es. ¿Verdad? Seguí leyendo. Dice, también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan al Señor, no sea que el Señor irrumpa contra ellos. Y Moisés dijo al Señor, el pueblo no puede subir al monte Sinaí, porque tú nos advertiste diciendo, pon límites alrededor del monte y santifícalo. Entonces el Señor le dijo, ve, desciende y vuelve a subir tú y Aarón contigo, pero que los sacerdotes y el pueblo no traspasen los límites para subir al Señor, no sea que Él irrumpa contra ellos. Descendió pues Moisés y advirtió al pueblo. Mire qué tremendo. Pero si usted se da cuenta, él mismo mandó, dice también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan al Señor. Pero como él conocía el corazón de ellos, que en realidad no se iban a santificar, no se iban a limpiar, entonces el Señor, para protegerlos, porque no quería que murieran, le dice precisamente a Moisés, sube solo tú y Aarón. Así es. Solo tú y Aarón. Y que todo el pueblo no traspase los límites. Así es. Entonces aquí vemos que estos límites, en cierto sentido, son buenos. Amén. Son buenos, porque Dios no es cruel. Dios no es cruel, sino que nos protege de lo que Él sabe que nos va a dañar. Así es. Por eso pone límites. Es como usted ama a sus hijos y usted le pone límites. Si el niño está muy chico, usted no permite que el niño prenda la estufa. No. Usted no permite que el niño vaya y agarre una olla con agua hirviendo. Usted le dice, no. Usted lo limita. Así es. Pero lo limita
porque es un peligro para el niño. Y usted no quiere que ese niño se dañe, que ese niño termine quemado. Por eso lo limita, pero lo limita porque usted lo ama. Así es Dios. Amén. Dios pone límites sabiendo Él que nos quiere proteger de algo que nos va a dañar, tal y como hizo desde un principio con Adán y Eva. Con Adán y Eva Dios le puso un límite para protegerlos, pero el enemigo les hizo pensar de diferente forma. Así es. Acuérdate que Dios le dijo a Adán, de todos los árboles del huerto puedes comer, pero lo limitó en uno. Le puso un límite y le dijo, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Así es. Pero para que Adán lo entienda, le dice por qué. Porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces volvemos a lo mismo. El límite era para protegerlo. Así es. Pero más sin embargo, el diablo, que el Señor lo reprenda, Amén, llegó y le dijo a Eva, no morirás. Mira cómo cambió todo. así ¿Para es. qué? Para que Eva traspasara los límites. Y Eva traspasó el límite que Dios había puesto. Y qué tremendo, ¿verdad? Porque mira, eran miles de árboles, cientos de árboles, pero llegó precisamente a tentarla con el que Dios había puesto un límite. Con el único, ¿verdad? Con el único que Dios le había puesto límites, con ese fue. Pero qué tremendo, porque te digo, tenía muchos otros árboles. Muchos árboles. Pero así es, desafortunadamente, el enemigo. Leamos el texto para mis hermanos que nos están escuchando. Dice Génesis 2:16, dice, y ordenó el Señor Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Ahora, mire, ciertamente, te lo aseguro. Así es. Ahora, las mismas palabras usa el diablo, solo que al revés, léelo. Dice el capítulo 3 y verso 4, dice, y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. Fíjate, Dios le dijo, ciertamente morirás. Y el diablo le dice, no, ciertamente no moriréis. Y la mujer y el hombre prefirieron creerle al diablo. Así es. Y desobedecer al Creador, al que los había creado, los había formado y les había dado todo para deleite de ellos. Así es. Porque Dios es tan bueno, tan lindo y tan hermoso que los había puesto en el jardín de las delicias. Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Edén. Así es. Edén, jardín de las delicias. Y en ese jardín de las delicias, Dios plantó un huerto. ¿Me entiendes? Así es. Pero en el jardín de las delicias, es decir, que todo era delicioso para el hombre. Y no le prohibió más que un solo árbol. ¿Verdad? Y el diablo lo engañó. Así Pero como le digo, nosotros tenemos que entender que Dios pone límites. Dios es un Dios que pone límites. Ahora, los límites pueden ser diferentes de acuerdo al nivel o la madurez de cada uno de nosotros. Amén. Por eso hay límites que yo tengo que entender que Dios a mí me puede limitar en algo. Pero eso no quiere decir que Dios te vaya a limitar a ti en lo mismo que a mí me limita. Porque a mí Dios me puede poner límites. No solamente por mi propio bien, sino quién soy yo. ¿Quién soy yo?
¿Sí me explico? Así es. Yo soy un pastor, yo soy un ministro. Entonces Dios puede decirme a mí, ¿sabes qué? Yo no quiero que tú hagas esto. Yo no quiero que tú participes de esto. Yo no quiero, pero me lo está diciendo a mí por mi nivel, por mi llamado. Así es. Así como cuando le puso límites a Sansón. Uh-huh. A Sansón le puso límites Dios. Así es. Por su llamado. Uh-huh. Por su llamado. Y le dijo a su mamá que el niño será nazareo desde el vientre y no beberá sidra, ni vino, ni comerá cosa inmunda. Así es. Entonces legalmente está poniendo límites. Uh-huh. Pero por quien